Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio en clave local, jornada de martes. Anoche hubo pleno del Ayuntamiento de Écija y, como suele ser habitual, abre este turno de comparecencias aquí para analizar esa sesión plenaria el portavoz de Podemos Écija, Mario Perea. Mario, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. El pleno comenzaba, por cierto, con una declaración institucional de todos los grupos apoyando en favor del sector empresarial que tiene que ver con los feriantes, ¿no? En este caso, bueno, pues a nivel global, pero hombre, muy especialmente el sector en Écija, que además es un sector importante. Bueno, como es lógico, gran parte de lo que es nuestra política desde hace unos meses está muy centrada en lo que es el COVID, sin dejar atrás un poco la visión de futuro y la perspectiva de cómo vamos a seguir adelante. Pero nosotros hacemos el hincapié en que esta nueva crisis no la pueden volver a pagar los mismos que ya en 2011 sufrieron la crisis, que es aquellas personas que menos recursos tienen, que más precarios están. En este caso, pues en el pleno voy a comentar diferentes puntos. En este en concreto es la ayuda a los feriantes. Yo creo que además tiene una reflexión de fondo, que es cómo se interpreta que tiene que estar regulado el mundo de la cultura. Es decir, todo lo que está un poco relacionado con el mundo de la cultura tiene un proceso en el que tú tienes un vacío y en el que tú parece que solo trabajas el tiempo, en este caso los feriantes, cuando tú estás en la feria. Pero ¿qué pasa todo ese tiempo cuando tú no estás en la feria? ¿Cómo debería estar regulado? Pongo el caso de un músico, un pintor, incluso, no sé, cualquier sector. ¿Cómo se valora ese proceso creativo? Es decir, si te ha pillado en activo en plena crisis, pues vale, tú podías acogerte a las ayudas porque estás dado de alta como autónomo, pero había muchos de ellos que en este caso no están ni de alta como autónomo porque esos son trabajadores como temporales. En este caso nosotros le pedimos, instamos al gobierno, instamos a la Junta de Andalucía, lo hemos hecho a través de el grupo de Podemos en la Junta de Andalucía, Adelante Andalucía y a Unidas Podemos, a hacer una regulación para hacerle una ayuda inmediata a toda esta gente. Máxime cuando estamos hablando del mes de la feria, que todo el mundo tiene esa morriña de, bueno, cómo hubiera sido esta feria en Écija, y pensar pues en ese sector, el de los feriantes, ese colectivo que tan mal lo está pasando. La mayoría de ellos dicen, como todos los que lo están pasando mal ahora, ellos no quieren una ayuda por sí, ellos si encontraran un trabajo, o sea, que le aseguraran una bolsa de trabajo específica para gente que se está quedando fuera porque ha sido castigada por el COVID, estupendo. Pero si no, tienen que salir adelante como sea, porque como todo el mundo entiende, tienen hipoteca, tienen cargas familiares, empiezan ahora el colegio y necesitan material escolar, tienen gastos, como es lógico, y no han podido generar actividad económica ninguna este año. Lo peor es que además la previsión, no tenemos clara cuál va a ser la previsión, entonces la gente tiene que darle un espaldarazo y apoyo a este sector, que yo creo que es muy importante y que tenemos que también sacarlo adelante, y que sectores como ellos no pueden pagar la crisis, como es lógico. En fin, declaración institucional de apoyo al sector de los feriantes por parte de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Écija. Del orden del día, estrictamente hablando, portavoz, ¿qué podemos decir? Hay un par de puntos del orden del día que yo creo que son más destacables, que es lo que sería la gestión de nuestra ciudad, y yo sigo pensando que necesitamos mucho más en esta ciudad, que yo creo que llevamos un ritmo muy lento de crecimiento, si no más bien habría que decir de decrecimiento. Un punto importante que es el de la ampliación del molino del Genil, del sector del olivar. Yo creo que es muy importante, yo creo que es una buena noticia y que, bueno, es una noticia de crecimiento, pero yo creo que necesitamos mucho más y mucho más repartido. En este caso fue uno de los puntos, en la finca de la Suerte. Nos alegramos porque además dio un dato el delegado ayer, yo lo desconocía, pero yo creo que es importante, que es el primer productor a nivel mundial. Sí, lo decía ayer Sergio Gómez, que sí, de molturar 3.500 toneladas hace una década, o quizás algo más, a cerca de 70.000, sí, 68.000 toneladas. Sí, sí. Líder europeo, o sea, una barbaridad. Totalmente. Ayer él dijo a nivel mundial, o sea, sí, yo nunca no tenía conocimiento de ello, y bueno, es un orgullo, por supuesto, tenerlo aquí en Écija y contar con ello. Ese fue uno de los asuntos, el punto número 5, y había otro también, el punto número 6, que quizás quiera comentar, ¿no? El otro es hacer una propuesta para poder hacer cambios en el PGU, un poco resumido para que todo el mundo lo entienda, pues no todo el suelo, y en este caso un poco más con perspectiva del suelo público y cómo usarlo y tal.
los suelos tienen un uso establecido, algunos pueden ser educativos, etcétera. Entonces muchas veces lo que pasa es que cuando tú quieres hacer algún tipo de proyecto, es decir, un solar que está abandonado, que pertenece al ayuntamiento, tú quieres a lo mejor convertirlo en parque, que es algo muy habitual que sale, ¿no? Y también que lo escuchamos mucho porque todo el mundo nos tiene como referente en la lucha por el tema de plantar más árboles, tener más zonas verdes, porque es un esfuerzo que siempre hacemos constantemente. No siempre lo puedes hacer. Pongo un ejemplo claro. Si un suelo es educativo, tú puedes hacer un uso temporal de ese suelo, pero sabes que es temporal. Es decir, si tú intentas poner un parque periurbano, si pasan 10 años, que es cuando están los árboles más grandes, cuando está ya la flora crecida y demás, tú no puedes darle marcha atrás, porque eso supondría cortar todos los árboles y quitarlos. O sea, tú tendrías que hacer instalaciones temporales. Pues bueno, este planeamiento, el PGO, tiene ya más de 20 años con nosotros, por tanto la ciudad ha cambiado mucho en 20 años. Nuestra apuesta, y por eso os decía lo del COVID, que también tiene una vista puesta clara en el COVID, ahora necesita muchos espacios de esparcimiento, es decir, evitar que haya concentraciones de gente en parques, porque por ejemplo el Parque San Pablo, que es el que pillo yo más cerca por donde vivo, tiene horas puntuales en las que hay mucha gente. Si tuviéramos más zonas verdes, más zonas de esparcimiento que estuvieran en condiciones, que estuvieran cuidadas, que estuvieran con mantenimiento, que tuvieran mesitas, que tuvieran papelera, que estuvieran en condiciones para disfrute, que tenemos mucho área verde que aprovechar, pues yo creo que sería ideal. Tanto eso como facilitar otro tipo de proyectos y cualquier cosa que sea no tener solares abandonados, porque al final tener solares abandonados lo único que trae son ratas, suciedad, maleza, etcétera. Así que bueno, nosotros votamos a favor porque todo lo que sea agilizar la tramitación, no tener solares abandonados y de reojo está mirando implementar zonas verdes y demás, vamos a estar apoyándolo. Mociones, y supongo que querrá detenerse sobre todo en la que presentó su grupo municipal. Bueno, pues la moción que presenta nuestro grupo municipal, en este caso, va a instar al gobierno a que ampliara ese escudo social, esa batería de medidas de política para las personas más vulnerables que más les estaba castigando la crisis, como lo era evitar los desahucios en época de plena crisis. Somos conscientes desde que se abrieron los juzgados, se volvieron a retomar los lanzamientos de hipoteca por impago y por tanto los desahucios de aquellas familias que no podían hacer frente a los pagos, ya sea de alquiler o ya sea de una hipoteca. También el día 30 se acaba esa protección de solicitudes de bono social de la electricidad. Mañana. De esas ayudas de cara a los suministros básicos, como son agua, gas, teléfono, luz, lo básico. ¿Qué decíamos nosotros? Instábamos y pedíamos, y de hecho queremos obligar al gobierno, más allá de que sea mi mismo partido, yo lo explicaba en el mismo pleno, yo no me voy a cortar. O sea, yo lo que quiero es proteger y defender a los ciudadanos de Écija, que por eso soy concejal de Écija. Y si le tengo que decir al gobierno central que tiene que ampliar esta protección, lo voy a hacer sin problema. Porque en el grupo recibimos mucha gente que está en una situación muy precaria. Imaginemos un caso, una persona que ya estaba en paro antes, o justo antes de la pandemia, allá a principios de marzo. Se come el paro, y ahora ya me dirás tú qué época es para buscar trabajo. ¿Esa persona qué hacemos? ¿La echamos de su casa? O sea, ¿permitimos que se le eche de su casa? Esa era la pregunta. Yo sé que el PP, Vox y Ciudadanos están con aquella gente que ganan dinero especulando, pero ¿es lo que queremos? ¿Es el modelo de sociedad que queremos? Está siempre diciendo que los problemas son los ocupas. Yo no estaba hablando de los ocupas, yo estaba hablando de un caso como este, una persona que estaba en paro antes, que se ha quedado sin ayuda. ¿Qué hacemos? ¿Va a la calle? ¿Permitimos que pague la crisis? ¿O decimos aquellas entidades bancarias o fondos buitres que están ganando dinero con un derecho constitucional, obligarlos a que pongan esas viviendas al servicio de gente que lo necesita? Nosotros apostamos por la segunda y pedimos además poder tener soberanía como ayuntamiento para aquellas personas, insisto, que lo que hacen es ganar dinero especulando con la vivienda, meterle impuestos, clavarle impuestos, obligarlos a que lo saquen al mercado. Lo que no puede ser es que en Écija hayan pisos de 30 o 40 metros cuadrados por 300 euros, 350, que eso no lo puede pagar mucha gente. Nosotros estamos en ese y estamos por defender a ese tipo de personas. Prácticamente ya cerca de 10 minutos y quiero aprovechar por tanto el tiempo porque hay otras mociones que comentar, si usted quiere, y el capítulo también de ruegos y preguntas. A ver, ¿del resto de las mociones algún titular? Del resto de las mociones voy a tocar un poco dos de ellas que eran las de PSOE e Izquierda Unida.
uno en defensa de la sanidad, otro con el tema de la educación. Yo creo la vuelta que al cole segura, ¿no? La vuelta al cole segura, yo creo que son dos temas que están más que de actualidad, porque todo el mundo lo sufre. El deterioro en cuanto a la sanidad o el colapso, llamémoslo como queramos. Y yo insisto, nuestro grupo no le atiza ahora solo porque sea el gobierno de la derecha, que ya fuimos el primer grupo en 2016-17 que presentamos una moción porque sabíamos las condiciones en las que estaban las trabajadoras en el hospital, los trabajadores en el hospital, habían algunos trabajando en un pasillo, que necesitaban personal y demás. Estuvimos en otra lucha con el tema de los pediatras en el Almorrón, que hubo ahí un periodo que no había, y ahora volvemos a la carga porque para muestra un botón. Yo le pido a todo el mundo en sus casas que intente sacar cita, por Salud responde y Salud no responde. O sea, no puedes conseguir cita inmediata, con lo cual tienes que acudir al centro de salud. Y ahora estamos viendo además que con el tema de los brotes, las PCR y con las obras en el Almorrón, se está viendo un colapso. Y además no es solo de Écija, o sea, en prácticamente todos los municipios de Andalucía, los de Sevilla al menos, que los que conozco yo más, están un poco en la misma situación. Por tanto, bueno, un toque de atención. La vuelta al cole, un poco más de lo mismo. Yo creo que hemos perdido meses preciosos y ya aquí yo lo quiero enfocar, no es culpa de un gobierno o de otro, yo creo que esto no tiene que ir de echarse la culpa unos y otros. Hemos perdido meses en planificar cómo queremos que sea la educación del futuro, porque ya llevábamos años sin haber COVID, donde nos cuestionábamos si el nivel de ratio por aula era muy elevado, el número de alumnos en una clase y por profesor. Ya veíamos que los países más avanzados en cuanto a educación disminuyen la ratio, es decir, a menos alumnos en una clase, más educación y de más calidad le vas a poder dar tú a esos alumnos. Si ya estábamos obligados a hacerlo, ¿cómo ahora no hemos sido capaces, que ya es por una cuestión de salud, ya no solo por educación, había más motivos que nunca para hacerlo, cómo no hemos sido capaces de hacerlo? Hemos perdido meses preciosos en hablar de cómo hacemos una combinación de formación telemática, ¿vale? Pero no te puedes centrar solo exclusivamente en formación telemática y presencial. ¿Cómo lo hacemos combinándolo? ¿Cómo adaptamos los niveles y las concentraciones de alumnos según los ciclos donde esté? Y luego cada comunidad con un modelo prácticamente es que no distinto, tiene sentido. con un protocolo distinto, y al final 17 protocolos y 17 formas de actuar. Y ya no es solo cada comunidad, cada centro escolar, sí. Los educadores han tenido que hacer de sanitarios creando protocolos de entrada, de salida, de cómo actuar cuando un niño tiene fiebre, ¿Y sabes lo que le ha dado a la Junta de Andalucía? 5 botes de gel hidroalcohólico y 200 mascarillas. Y yo creo que es una pena, porque podríamos de verdad haber hecho que la educación tuviera el peso tan importante como siempre decimos que debería de tener, y haber cuestionado un poco el modelo educativo, que yo creo que era necesario en este país hacerlo. Por desgracia seguimos un poco instaurados en el y tú más, y el qué mal lo estás haciendo tú, y quítate yo para ponerme yo, y yo creo que es una pena, hemos perdido esa oportunidad. Quiero hacer una valoración de una que no debatimos, que es la de Fuerza Cijana, pero porque yo creo, por conocimiento de la gente, hablaba un poco de la sentencia que había respecto al crematorio. El tema del crematorio. Vale, salió la noticia porque ha salido una sentencia. El propio portavoz lo anunciaba hace unos días, que iba a pedir o a instar, en definitiva, al gobierno local que acate la sentencia que se ha y que en definitiva el crematorio no se puede instalar en el tanatorio. Que si se instala sea lejos del casco urbano, en definitiva. Al final yo me quiero un poco detener en eso, en cuanto al final el tiempo nos da la razón. Nosotros siempre estuvimos que estábamos en contacto con Ecologistas en Acción, sobre todo los compañeros de Morón, que ya además tenían experiencia en un tema del crematorio, y me quiero detener en que en la sentencia es contundente en cuanto a que hubo falseo de datos, que hubo datos incorrectos a la hora de presentarlo, y yo al final siempre me gusta explicarlo de una forma muy sencilla, que el que diseñó la zona específica para morirse, para donde vamos a ir a enterrar a nuestros muertos, a velarlo, incluso a cremarlo, no pensó en que en un futuro iban a haber vivienda, o al revés, y al final es que son usos incompatibles. O sea, si tú tenías diseñado la ciudad para que por allí no hubieran más viviendas y no creciera el pueblo por allí, me parece estupendo que tú plantaras el tanatorio con preinstalación de crematorio y todo lo que quisieras allí. Me parece correctísimo. Claro, el problema viene cuando tú intentas mezclar los dos usos, y además en un futuro tú quieres seguir ampliando la ciudad por allí y seguir poniendo más viviendas.
la sentencia es incompatible. Claro, y además... Es incompatible con lo que existe y con la previsión de... Exactamente, porque además dice muy claramente con la previsión de... Eso es. Porque en nuestro planeamiento urbanístico hay previsión de crecer por allí. Por tanto, yo creo que al final el tiempo nos ha dado la razón en cuanto a esta defensa. Si acatar completamente la sentencia o tal, yo creo que también le toca a los servicios técnicos del ayuntamiento valorar, porque lo que no nos puede costar también es el dinero al ayuntamiento, porque pida responsabilidad patrimonial la empresa que ha solicitado en pleno derecho montar un crematorio. No tenemos la culpa los ciudadanos con nuestros impuestos y el dinero público de pagar las posibles incompetencias que haya habido de camino. Estamos, Mario, fuera de tiempo, pero venga, 30 segundos. ¿Algo del capítulo de ruegos y preguntas? ¿Algún asunto sobre todo? ¿Alguno en concreto? La batería que se quedó en el tintero. Las baterías de ruegos y preguntas que tenemos sobre la mesa y que además iremos desglosando durante esta semana y las explicaremos en más detenimiento, tienen que ver, por un lado, con las ayudas, exenciones de pago de impuestos que se dijo a través de Diputación, a través del Ayuntamiento, que se le iba a hacer a los bares, a los locales de hostelería, etcétera. Se les dijo que no se le iba a cobrar, como mínimo, los meses donde no habían tenido abierto el negocio, donde no habían puesto terraza, y se les está cobrando. Y por tanto, ellos necesitan saber si va a haber reducción, si va a haber algún tipo de ayuda más a ese sector que también les ha castigado mucho la crisis. Pues sí, dígame. No, iba a pasar ya al siguiente. Siguiente. Es que estamos fuera de tiempo. Yo, sí, por favor... dos cosas más. Muy rápido, por favor. Hemos presentado quejas en cuanto a el tema de los reciclajes de cartón y demás. Estos son dos que son al azar, pero nos han llegado muchísimas quejas de este tipo. Para muestra un botón. Hay que reforzar el tema de reciclaje. Y por otro lado, el ayuntamiento tiene que ser fuerte y luchar por el tema de las citas en el SEPE y las citas en la Seguridad Social. No puede ser que la gente haya ya desistido y que haya gente que saque cita para la Carlota. Es que no puede ser que cada vez tenemos menos servicios en Écija, tenemos que luchar porque estén esos servicios abiertos como sea. Si están los colegios abiertos y estamos exponiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas ahí a clase, yo creo que tiene que estar también esto abierto. Mario. Nada más, pedirle a la ciudadanía que sea muy responsable ahora en este momento, que hay muchos brotes activos, ya lo sabemos, y que tomemos todas las precauciones posibles. Muchísimas gracias, Mario Perea. A vosotros. El portavoz de Podemos Écija, enseguida con nosotros aquí también Íñigo Osuna, portavoz de Vox, y luego tendremos aquí también la presencia del portavoz de Izquierda Unida, Eligio García. Hasta dentro, por tanto, de unos segunditos con el portavoz Íñigo Osuna en representación de Vox.